Buenas y bienvenidos a otro capítulo más de Tomate 20, el espacio donde pensamos y nos pensamos en los juegos de rol. Hoy lo tenemos a Copro, que es su alias acá, su nick en todas las redes sociales es Copro con una Q al final, con quien vamos a estar hablando de todo lo que es preparado de sesiones, de todo lo que tiene que ver con qué necesita alguien para masterear, para tener una buena sesión preparada, cómo abordar las diferentes cuestiones que pueden llegar a salir. Así que antes que nada te damos la bienvenida. Bienvenido quedo entonces. Lo bienvenimos. Larguísimo. Hoy voy a cometer todos los fallidos, fue uno de esos días largos. Bienvenido que sea entonces. Muchas gracias por la invitación. Bienvenimos. Si el verbo no existe, lo acabo de inventar. Me acompaña Santi en la entrevista, por supuesto, de parte del equipo de Tomate. Acá juntos vamos a ver un poco cómo es este tema, hablarlo, charlarlo y por supuesto debatirlo y responder las preguntas que pueda haber de parte de quienes nos estén mirando. Recuerden que nos pueden ver, por supuesto, acá en Twitch, Tomate20-, en Instagram, Tomate20RPG, en YouTube como Tomate20 y en Discord tienen el link ahí abajo. Pueden buscarlo ahora mismo, sumarse y hacer todas las preguntas que quieran también ahí. Si el contenido que hacemos les gusta, ¿por qué no invitarnos un cafecito? Después de todo, podemos hacer más contenido, mejor contenido y llegar a más gente si nos ayudan, aunque sea con algo que para ustedes sea poco, para nosotros es un montón. Recordamos además que somos afiliados de Hero Forge. ¿Ya probaron Hero Forge? Hero Forge es una página web donde podés entrar y armar tu propio personaje 3D. Elegís la raza, vestimenta, pose, colores. Puedes usarlo gratis, como lo usamos varios, incluido yo, antes de decidir pagarlo, para crear tus personajes, boludear un poco y usarlos quizás en tus campañas de rol digitalmente. O también podés, por supuesto, comprarlos y pedir que te los manden impresos 3D desde Estados Unidos, lo cual es bastante carito para aquí, para Latinoamérica, o más barato, comprar los archivos STL y mandarlos a tu impresor 3D de confianza local, que de paso no solo te sale más barato, estás ayudando a un impresor de tu lugar del mundo. Además, recordamos que somos embajadores de Roll20. Roll20 es una virtual tabletop, una mesa de juego virtual donde podés tener tus partidas web. Es la que usamos para nuestras partidas, te permite jugar con amigos y prácticamente es compatible con cualquier juego de rol. Si no lo creaste vos, muy probablemente alguien haya diseñado una hoja de personaje para que puedas jugar ese juego que estás pensando. Últimamente se pusieron bastante las pilas, venían medio retrasados en temas de las actualizaciones que tenían que hacer, pero la verdad que hay que reconocerlos de que tuvieron un cambio de gestión, estuvieron agregando varias cosas que les reclamamos de hace tiempo. Lo decíamos antes de ser embajadores, lo seguiremos diciendo después porque no nos compran con títulos. Vamos a los eventos que tenemos. Viernes tenemos nuestra partida de Ixalan, mastereada por Peter. Ixalan es en el mundo de Magic the Gathering, para los fans de ese juego de cartas coleccionables. Es uno de los planos de Magic donde hay dinosaurios, vampiros y piratas. ¿Qué más se puede pedir? Si te gusta todo eso o algo de eso, puedes ir a ver nuestra desopilante campaña mastereada por Peter y a esa tripulación de locos y borrachos que se enfrenta a los terribles monstruos del inframundo. Ese mismo día también vamos a estar sorteando el Alicia en el País de las Pesadillas, un libro juego cortesía de la editorial Dragón Azul, que las distribuye aquí en Argentina y nos dio un ejemplar para sortear, así que estén atentos, están a último momento de participar hoy, si quieren ir a nuestro Instagram y participar en ese posteo. 16 de julio tenemos nuestra Liga de Aventureros en el Refugio Store, ya llena, lamentablemente. Para esa no se pueden anotar los que no se anotaron ya, pero anunciamos que vamos a tener una al 30 y vamos a seguir haciendo eventos de la Liga de Aventureros varias veces por mes, por los siguientes meses y el resto de la eternidad, así que pueden ir anotándolo y agendándolo para que sepan que vamos a seguir jugando. Ese mismo sábado, 16 de julio, a la noche, vamos a estar hablando con Ariel de Concilio del Sur, amigo, sobre, medio comentando un poco un video que hubo hace un par de semanas muy, muy interesante, en el que Abria Iyengar, Brendan Lee Mulligan y Matt Mercer hicieron como una ronda de masters y tenían algunas reflexiones interesantes sobre especialmente la disposición o el headspace que habita un máster, ¿no? De esto de cierta humildad, cierta dejar de lado el ego para poder hacer y elevar lo que hacen los jugadores, así que va a estar muy interesante. Y
17, 24 y 31 de julio tenemos encuentros en nuestro Discord para aprender a masterear, siempre desde una perspectiva no dogmática, no de imposición, sino de sacar los miedos, de estar listos para realmente lanzarse detrás de la pantalla, que no hace falta tanto, pero vamos a abordar la mayoría de los temores habituales y contar algunos truquitos que sirven para darse cuenta que no hace falta realmente preparar una mega campaña súper detallista para empezar a masterear, que en realidad lo que se necesita es lo justo y necesario y después se puede ir construyendo sobre la marcha de acuerdo a lo que uno quiera. Dejando de lado todos los anuncios, vamos entonces a lo que nos compete el día de hoy. Les recuerdo que pueden participar en el chat con sus preguntas porque vamos a estar hablando de qué se necesita, cómo hacemos para preparar una sesión de rol. Y para eso tenemos a nuestro invitado especial de hoy, Copro, que si me permite antes de darle la palabra para que se presente y todo, yo lo conocí navegando por aquí por Twitch y lo vi preparando una partida de rol, así que dije, qué interesante, este señor lo está haciendo muy bien y por qué no traerlo a Tomate 20 para hablar justamente de este tema. Así que Copro, formalmente ahora, bienvenido a Tomate 20, muchas gracias por estar acá. Y contanos un poco de cómo empezaste a streamear, así antes de ir al tema te conocemos un poco. Bueno, primero darles las gracias, saludarte a ti, Fede, Santi, también, por estar acá recibiéndome. Feliz de poder participar de este tipo de instancias. Justamente tú me conociste preparando una sesión bastante especial, de hecho. Más entrado quizás en la conversa les podría explicar qué es lo que estaba haciendo ese día, porque era bastante complejo, tenía como hartas cosas. Disculpa, tengo un pequeño problema técnico, se me cayó el micrófono. No dame solo un segundo. Yo les cuento mientras tanto que lo conocía a Copro, ahí estaba navegando, de vez en cuando nos gusta navegar entre los que están streameando para ver, obviamente, qué está haciendo el resto, para ver si hay algo que se pueda hacer en conjunto, y lo encontré, efectivamente, preparando una muy interesante sesión. Recuerdo que había, ahora nos lo vamos a ver en detalle seguramente cuando avancemos en la charla. Ahí lo tenemos a Feloberto, que te está mandando saludos por esa caída del micrófono. Así que... De hecho, Feloberto es el colega del que les hablaba, mi primer máster de quinta edición. Nos estuvo contando fuera del aire, Feloberto, así que un honor tenerte también aquí. Gran fanático del Calabozo y Dragones. Que había también un gremio de ladrones, todo. Recuerdo que había unos, si no eran Sahuagin, eran Kuotoa que iban a atacar, algo por el estilo, había submarino, lo recuerdo perfectamente. Bien, perfecto. Entonces, contanos un poco de cómo empezó esto del streaming para vos. Bueno, el tema de hacer streaming de Calabozos y Dragones fue después de empezar a hacer streaming. Comencé como hobby, ¿no es cierto? Unos amigos me dijeron, bueno, tú tenías el desplante, te gusta todo el tema de los videojuegos en Twitch, quizás puedas tener un espacio. Y empecé jugando un poquito de todo, haciendo recomendaciones principalmente. Juegos que a mí me habían de alguna manera tocado, ha sido una sección semanal. Copro recomienda, ¿no es cierto? Explicando un poco por qué me gustaba el juego, sacándole la mayor trote posible, algunos terminándolos. Y después empecé a diversificar un poco en busca de otro público. Y me di cuenta de que en cada cosa que uno desarrolla, cada juego, cada actividad, llega gente distinta y a los que les gusta se quedan. Y también por mis ganas de jugar Calabozos y Dragones llevaba con un hiatus bastante largo. ¿Hace cuánto no jugabas? Una campaña así formalmente ya varios meses, por lo menos. Teníamos una campaña andando antes de la pandemia, ¿no es cierto? Antes de COVID. Y la tuvimos que pasar a digital por Roll20. Pero después por temas de la vida se detuvo y ahí la abstinencia del rol empezó a pegar muy duro. Así que hubo que buscar otras maneras. Y ese tiempo, en el fondo, me servía. Estaba haciendo mucho Twitch y uno de esos espacios lo dejé para el rol. Mira, acá tenemos un comentario de Ramón Etrash que dice: gracias al Copro quedé viciado con el Mood, que si es un multi-user dungeon, mirá vos, qué retro gamer, Copro. Sí, incluso hubo un tiempo que los lunes eran de Mood, un Mood en particular que hicieron unos amigos acá en Chile. Wow. Llamado Nueva Toria, sí. Súper interesante el Mood, que es los Mood como género que fueron responsables de lo que luego serían los CRPG, los RPG que empezamos a ver, ¿no? Digo, fueron su primera y humilde transición de la mesa a la informática. Claro. Eso es un tema en sí mismo. Pero bueno, entonces, Calabozos y Dragones, más o menos ¿hace cuánto lo estás haciendo, Copro, en Twitch?
Debe ser ya unos 2 o 3 meses, más o menos. 2 o 3. Empezamos con algunos one shots. De hecho, cuando comencé, una de las primeras partidas que hice fue esa que me pillaste preparando. Ah, ¿sí? ¿Fue una de las primeras? Bueno, sí, de las primeras. Porque el interés mío no era hacer una campaña larga ni nada, era hacer one shots, historias cortas, pero que unieran a distintas personas, ojalá de canales de Twitch. Sí. Esa vez incluso yo les hice una partida a los amigos del canal de Feloberto, que también hace algo de Calabozos y Dragones, también hace Twitch, y a otro colega, Advent. Sí. Y fue una cosa de 3 partes. Le hice un capítulo a Feloberto, uno a Advent, y el tercero lo hicimos en mi canal, y fue un crossover de ambas parties, de ambos grupos de aventureros que se encontraban coincidentemente en la misma ciudad cuando ocurre este hito que los convoca. Perfecto. Bueno, si te parece, vamos entrando en el tema. Lo invito también a toda la gente del chat, a Santi, y por supuesto el centro en Copro, nuestro invitado, para ver un poquito este tema de cómo preparar una sesión de rol, que es algo que abarca muchos temas. Y tenemos varias preguntas de quienes nos siguen en Instagram. Nosotros preguntamos, ¿no?, qué cosas querían averiguar, por ejemplo. Por cierto, tenemos un comentario acá de MFB Julián Silio, que dice: por si les dan ganas de comentar ideas para puzzles en la partida, yo encantado. Muy interesante pensar puzzles, por cierto, también. Es una de las cosas más lindas de preparar y que a veces se dejan de lado, pero eran muy icónicas. Pero bueno, Copro, ¿cómo dirías vos que preparás una partida habitualmente, ¿no? Digo, ¿qué entendés por preparar una sesión? ¿Qué es lo que tratás de que siempre, o que nunca te falte, mejor dicho, ¿no? Y lo mismo, Santi, después también te voy a decir a vos que también has masteriado, así que quiero pensarlo de tu lado también, ¿cómo lo ven? Bueno, siempre comienzo, o trato de comenzar, por una premisa o una trama, o más bien un conflicto. Porque, al menos como yo lo veo, los aventureros son héroes, ¿no es cierto? Son resolutivos. Si algo se presenta, ellos actúan. Si el día está muy bonito, si la pradera está tranquila y no hay nadie causando ningún problema, los aventureros no tienen mucha excusa de participar. Tiene que haber alguna quest, algún conflicto, alguien malvado por detrás planeando algo. Entonces parto siempre por ese punto. ¿Cuál va a ser el villano? ¿Cuál va a ser la trama? Y eso generalmente se desenvuelve a criaturas. Y preparo ese aspecto de la partida. Los encuentros con estas criaturas pueden ser de combate o de una hostilidad más bien verbal, pero siempre tengo un pilar que viene siendo el encuentro hostil, eso que va a pasar, que va a revolver todo y que los jugadores van a tener que solucionar. Claro. A veces incluso puede ser un lugar, pero trato siempre de que existan criaturas así como adosadas a eso. Por un lugar me refiero, no sé, a un gran templo que en sí mismo es un puzzle que hay que solucionar. Puede estar abandonado y ya va a ser peligroso, pero tiene un grado de conflicto de problema, ¿no es cierto? Claro, entonces, absolutamente. Siempre parto por la problemática, porque en el fondo la solución la vienen a dar los jugadores. Ahí absolutamente. No me meto mucho. Y en general, esto, antes decías que en general tratabas de pensar one shots. ¿En general te gusta preparar más one shots por algún motivo en particular? ¿Has preparado campañas más largas de muchas sesiones? Claro, o sea, de hecho, la campaña que habíamos comenzado antes de la pandemia duró como 2 años. Los jugadores estaban bordeando ya a nivel 8, igual lo tomamos con calma, hubo harto downtime, hartas cosas como más de desarrollar los personajes, los lugares, pero eso creo que es como la campaña más larga que he tenido y claro, dista mucho de cómo preparar un one shot. Ahí la trama no necesariamente es solo una, y muchas veces son tramas que desarrollan otras tramas, o tramas a largo plazo, ¿no es cierto? El gran villano tiene un plan, no sé, invadir todo el continente. Eso, bueno, consta de varias partes y de varios elementos más pequeños que los jugadores se van encontrando. Claro. Una vez que vos tenés, para ir profundizando en cómo lo solés manejar a vos, Copro, una vez que tenés el villano interesante o el problema interesante o un lugar problemático que en sí mismo pueda ser dramático, ¿cómo lo empezás a llevar a la práctica? ¿No? Supongamos, elegís, bueno, esta partida que quiero preparar, el enemigo va a ser central, el villano central va a ser un nigromante, el enemigo va a ser un señor medieval, ¿no? O lo que sea. ¿Cómo lo empezás a llevar esa idea, ¿sí? Dramática central, que es la fuente de inspiración que va a guiar todo, ese norte que tenés marcado, a preparar más quizás en la minucia, ¿no? Más en lo más visible la sesión, ¿no? ¿Cuál sería tu siguiente paso habitualmente, ¿no? Digo, cuando lo haces.
Claro, bueno, una vez decidiendo cuál va a ser la problemática, esto ocurre efectivamente en algún lugar. Puede ser una región, puede ser algún tipo como de, comillas, bioma. Me gusta un poco entender ese concepto de que los héroes habitan su propio espacio. Puede ser una ciudad, o si son forajidos, puede ser campo traviesa, lo que sea. Pero esta aventura, de todas maneras, que los va a llevar a un lugar que desconocen de partida, para que se pueda dar el factor explorativo del juego. Claro. Recordemos que Calabozos y Dragones tiene exploración, combate e interacciones sociales, al menos como lo entiendo yo. Claro. Por lo tanto, el factor exploración siempre es necesario, y eso lo veo a través de mapas. Como he hecho harto roleo digital, ¿no es cierto? Tiene teatro de la mente, por supuesto, introducción, ustedes se encuentran aquí y allá, tienen X motivación o surge tal situación. Habitualmente eso viene un poquito adornado con interacción social. Generalmente hay alguien que les entrega esta información, o un NPC, o alguien importante para ellos, y luego ya van pasando a conocer sitios. Esta cueva misteriosa perdida en el bosque, que puede llevar, no sé, a introducirse más adentro en el subsuelo, y terminan conociendo un grupo de gente del Underdark que viven bajo tierra y que tienen toda una sociedad. Eso para mí es explorar, y eso siempre le doy un tiempo más o menos importante de la preparación. Claro. ¿Qué lugares pueden ir a visitar los jugadores? Y por supuesto está la idea de, en una campaña más abierta, de tener varias opciones. Eso te iba a preguntar, porque siempre, ¿no? Lo que tenemos bello en los juegos de rol, ¿no? Imagino, y ahora me vas a contar cómo lo tenés en cuenta, es esto de la famosa agencia del jugador, ¿no? Que para quien no conozca el término, nos esté viendo, es esta capacidad del jugador de decidir, la libertad de decidir del jugador, y de ir no por un lugar por el que esté forzado a ir, ¿no? Quienes sean jugadores de videojuegos, en los juegos donde tienen varias maneras de resolver, especialmente si hay maneras creativas, el mismo problema, son juegos que se dice que tienen mucha agencia, ¿no? Y especialmente en los juegos de rol, donde no hay un engine, no hay una computadora que solo puede hacer lo que se la programó para hacer, sino que tenés un máster que puede adjudicar, en principio, prácticamente cualquier situación. Bueno, entonces la agencia intentamos siempre que dentro de la historia que estamos contando sea lo más alta posible. Entonces, acá tenemos el villano, tenemos lugares interesantes. ¿Y cómo haces, Copro, para dar para que se sienta esa libertad, ¿no? Este sentimiento de agencia, para que los jugadores no digan, bueno, todo muy lindo, pero me estás llevando siempre por el mismo lugar? Claro. Ahí en realidad dista un poco, y hay que distinguir si es que la partida es un one shot, porque por lo general en un one shot, como es una aventura autoconcluyente, ¿no es cierto? Muchas veces comienza en el lugar del conflicto. La decisión de si ir o no a él, en realidad sería pérdida de tiempo de juego, de exploración, de combate. Por lo tanto, ahí es menos problemático ese aspecto. Igualmente, si, no sé, los tipos tienen que ir a un templo, y ya tienen pagada su caravana y lo que sea, uno puede incluir un pequeño conflicto. La caravana fracasa, no sé, a unos pocos kilómetros, y tienen que decidir cómo abarcarlo. Y por supuesto uno dibuja alrededor de lo que uno cree. Siempre me imagino cómo lo solucionaría yo como jugador. Claro. ¿No es cierto? Entonces me planteo un plan A, un plan B, un plan C. Bueno, la ruta más obvia, la ruta más inteligente, y dejar un espacio para improvisar. Y por supuesto, en la improvisación hay menos material preparado. Yo a veces he llegado a ser tan minucioso para algunos one-shots que, como sé que en el fondo, si los jugadores se apegan un poco a la motivación obvia que tienen sus personajes, van a ir por una cierta agencia. Claro. Me doy el trabajo de hacer descripciones, ser bastante más narrativo, y eso todo lo escribo de antemano. Obviamente, si uno tiene una campaña larga y quiere dejarles un poco más de libertad, incluso una campaña sandbox podría ser, sí, ahí hay que apelar a la improvisación. Absolutamente, sí. Es necesario. Es importante, quiero remarcarlo esto que dijiste, Copro, para quienes estén viendo y recién estén empezando a masterear o pensando en masterear, que van a escuchar mucho el término, ¿no? Y muchas veces quizás un poco mal utilizado, del famoso railroad, ¿no? Cuando se fuerza a los jugadores a ir en cierta dirección. Lo que dice Copro, presten la atención, que es muy interesante y muy importante entenderlo. Saber que los jugadores probablemente vayan por un lado y prepararlo más no es railroad, es conocer a tus jugadores. Si los jugadores están
hace 2 sesiones que vienen diciendo vamos a asediar este castillo donde está el noble malo que secuestró a nuestro amigo, y vos preparás el castillo donde está secuestrado el amigo, eso no es Railroad, es saber hacia dónde van los jugadores, ¿no? Exacto. Y te puede salir mal, puede ser que digan, no, necesitamos la ayuda de otra persona, nos vamos a la otra punta del continente, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Pero es importante esto, ¿no? Nosotros hablamos de Railroad en definitiva cuando se niega, ¿no? Cuando se cancela la agencia del jugador, cuando le decís, no, eso no lo podés hacer, tenés que seguir por acá. O lo que intentan hacer los jugadores, si no es lo que vos pensaste, por más de que podría ser interesante y tenga sentido, sí o sí fracasa, ¿no? Bueno, tenemos... Sí, en ese sentido el Railroad es algo que es mucho más común, esto que decía Copro, en las one shot. En la one shot, donde vos tenés una historia que va a ser autoconclusiva y ser esto, tipo, bueno, llegaron al bosque. Bueno, me quiero ir del bosque, y no, amigo. Si te vas del bosque, no hay campaña, ¿dónde te querés ir? Eso incluso uno como jugador mismo también lo siente. De determinados momentos es como, ok, la campaña necesita que yo vaya por acá porque si no, no hay historia para contar, en el sentido que yo diga, no, a mi personaje le da miedo del bosque, entonces se va. Bueno, claro, nos juntamos otro día a jugar otra cosa. Es muy interesante lo que decís, Santi. Yo siempre recomiendo a los masters que a los jugadores le digan 3 cosas, en D&D especialmente, que es, tenés que hacer un personaje que quiera ser aventurero, ¿sí? Que esto no es mío, por cierto, digo, esto es absolutamente robado, no tengo ninguna pretensión de originalidad en lo que voy a decir. Un personaje que quiera ser aventurero en esta aventura y con este otro grupo de personas. Por más de que haya conflicto entre la parte y está interesante tenerlo, pero que en definitiva quiera estar en esa party, que en definitiva, por más de que obviamente, como todo héroe del monomito, se niegue al primer llamado a la aventura, que vaya a la aventura y por supuesto que no decida quedarse en su casa trabajando de herrero, ¿no? Digo, y quiera ser aventurero, ¿no? Y siempre es bueno decírselo, especialmente a los jugadores más nuevos, ¿no? Que a veces pueden pensar que el rol es sencillamente solamente habitar un espacio imaginario sin tener este contrato social de, bueno, esta historia que vamos a narrar es más o menos de esto. Después vemos qué va a pasar, pero se va a tratar más o menos de esto. Es muy importante lo que estuvieran diciendo acá. Hola Jam, hola Kindar, que creo que vos venís del canal de Copro, me parece, que ahí lo estuviste mencionando. Nos dijo Kindar, por esto me perdí Dungeons and Dragons. Así que... Debo ser honesto, la sesión con los chicos, con Feloberto, con Kindar, era miércoles en este horario. Pero cuando tú me consultaste... Le matamos la partida. Lo peor que podemos hacer, nos odian. Claro, yo soy Kindar, vengo acá y te lleno de virus. Te lleno de virus el canal. Dame mi sesión. Pero yo les dije, podríamos reagendarla en otro momento y muy amablemente dijeron, no, pasemos esa semana. Es entendible que a veces hay más carga, hay más cosas que hacer en la vida aparte de jugar. Yo vengo a odiar nomás, nos dejaron sin partida. Un saludo por los muchachos. Con ellos vamos en la sesión 8, 9 más o menos, de una historia bastante interesante, ya en nivel 5. Qué bien. Acá Kindar menciona algo muy interesante, aparte de bardearnos por robarles la partida. No, dice, hay mundos sandbox en Roll20 acuáticos que tienen como 1000 hueones roleando a la vez en un mismo setting. Ese tipo de campañas, algún día tenemos que hacer habría que hacer una charla específicamente de esto. Yo entiendo que estás hablando de lo que a veces se llama, Kindar, una campaña West Marches, ¿no? Que es cuando varios masters comparten el mismo mundo y van rotando y van explorando distintos lugares y los jugadores van rotando. Es súper interesante ese formato, medio una locura también, ¿no? Digo, con tantos jugadores, pero es una manera de jugar súper interesante. Copro, volvamos un poquito al tema que estábamos hablando, así seguimos viéndolo. Tenemos entonces el villano, tenemos el lugar, tenemos pensadas varias opciones, sabemos cómo vienen los jugadores más o menos en la historia, entonces lo tenemos en consideración para ver por dónde se puede abrir el abanico más o menos, y ante la duda, bueno, improvisaremos, por supuesto, siempre está esa opción, más o menos de acuerdo a lo que al máster le gusta. Hay másters que improvisan más y menos. Y una cosa más te quería preguntar antes de ya verlo también con Santi y empezar a hacer un ping pong también con la audiencia y con los que nos dejaron en Instagram, que es,
¿Algo en particular que te guste tener en cuenta en los combates? Especialmente D&D es un juego con mucho combate. ¿Hay algo que vos tengas en cuenta en particular a la hora de preparar los combates de las sesiones? Bueno, como he estado haciéndolo de manera digital, me gusta, por supuesto, tener todos los personajes ya incorporados. Ocupo Roll20, de hecho, que es la plataforma que ustedes auspician. Y ahí es muy minucioso lo que uno puede hacer, sobre todo en cuanto a Homebrew. Puedes modificar, ¿no es cierto?, estas bases, estas plantillas que te otorga la plataforma. Entonces ahí trato de, obviamente, de tener en cuenta cuál podría ser la estrategia de las criaturas. De hecho, hay un libro bastante interesante que se llama The Monsters Know What They're Doing. Sí, gran libro. Es un blog que pasaron a libro. Sí, ahí... y por cierto, gracias Kainter, que aunque le robamos al máster, se suscribió al canal, así que muchas gracias por esa suscripción con Prime. Notable. Gran libro ese, Copro. Contanos un poco, yo lo leí, pero es súper copado ese libro. Sí. Bueno, como tú ya lo conoces, es básicamente un grupo de gente bastante más experimentada que analiza la psique un poco de los monstruos, para que tengan una cierta personalidad. A pesar de muchos bestias, sobre todo, tienen intelectos bajitos, se desarrollan y se desenvuelven de una manera en particular. Así que trato de empaparme un poco de eso, preparar de pronto voces, si fuera necesario. Igualmente eso es algo que se puede preparar, tanto para NPCs como monstruos. Por supuesto. Saber cómo van a reaccionar en el combate, y me gusta incorporar diálogos, porque muchas veces el combate es, bueno, me posiciono acá, ataco, tiro el dado, sale un daño, describo un poco, etcétera, pero la punchline, ¿no es cierto?, lo que diría Terminator una vez que te balea, eso le da un sabor extra. Y los jugadores también así se empiezan a meter también. El diálogo en el combate creo que es una de las cosas que más me cuesta, lejos. Siempre me doy cuenta que fallo ahí, y me he escrito cosas para decir en combate que a veces llego a decirlas y a veces no. Pero diste en algo que me parece súper interesante. Y está bueno también uno, ¿no? Digo, ver estas cosas cuáles puede sumar, ¿no? Yo la verdad es que no he jugado muchas sesiones preparadas. Lo único que jugué preparado en algún momento fue Puerto Naunsari, que creo que es de la tumba de la aniquilación. No sé si te suena, es un continente en particular que tiene mucho conflicto. Y me di cuenta de que en el formato venían varios segmentos donde tú podías leerle algo a los jugadores. Decía así como, ahora tú le lees esto, perfecto. Y dentro de una criatura ya más importante, que era como un mini jefe que tenía, sí. Sugería cómo el mini jefe tenía que actuar una vez que llegara, por ejemplo, un cierto porcentaje de puntos de vida. Mira, decía, si este personaje alcanza 30%, por ejemplo, de su punto de vida, toma esta actitud y tira estas líneas, y estaban escritas. Y eso me quedó muy marcado, y lo trato de aplicar un poco a los personajes que voy incorporando. Es muy interesante, porque si no, uno a veces entra en modo combate, más allá de que describe lo que hace generalmente el enemigo o los enemigos. A mí por lo menos me pasa, y lo he visto en los juegos que son más tácticos, ¿no? Digo, capaz en Vampire esto no pasa, pero en juegos más tácticos pasa, que uno como que se olvida del diálogo. Incluso los jugadores muchas veces no tienen esa práctica, ¿no? Te ves muy enrollado en la mecánica del combate, claro, sí. Y te olvidás que son personajes que están interactuando de una manera. Exactamente. Me hace pensar esto en la diferencia si uno piensa en medios audiovisuales, series, películas, situaciones donde los personajes que están interactuando están en combate. En general están pasando cosas, tipo, muchas veces hay intercambio de diálogo, más allá del diálogo que incluso a veces se torna medio cliché, como claro. De la frase. Claro, sí. No es lo mismo cómo combate Iron Man, que cómo combate Spider-Man, que cómo pelea Hulk, que cómo pelea Thor. Incluso tal es el peso que tiene el diálogo en combate, que las peleas donde los interactuantes están completamente callados, el hecho de que estén callados es súper significativo. Sí. Ahora se me viene a la mente la película Blondie, ¿se llamaba? ¿Atomic Blonde? Atomic Blonde, sí. Blonde es una... sí. Atomic Blonde, que hay un combate en unas escaleras que no intercambian ninguna palabra, es simplemente golpes y gruñidos, donde eso está mostrando el cansancio que tienen las personas que están peleando. Están cansados, no pueden decir nada, tipo, solo queda energía para tirar la siguiente trompada, tomar aire y recibir el que viene después.
en mi experiencia, yo creo que esto que decís es súper importante, porque en mi experiencia es algo donde es algo que se ve muy poco. Que tanto el máster como los jugadores logren meter la psiquis del personaje en los diálogos que intercambian, es algo que es re complicado hacer, porque tu mente está muy, tengo que matar al otro. ¿Y cómo lo mato al otro? Bueno, claro, tengo un spell de level 3 que es Fireball, bien. Claro. Y estás como muy encuadradito ahí. Absolutamente. Santi, te quería preguntar antes de ir a ver lo que nos pusieron en Instagram. Vos mastereaste, yo fui uno de tus jugadores, una campaña bastante sandbox de Vampire, relativamente larga. ¿Cómo la preparabas vos? ¿Qué hacías vos que te ayudó a prepararla? ¿Qué tenías en cuenta? Es otro tipo de partida, porque ahí estaban nuestros personajes sueltos tratando de resolver un misterio de qué estaba pasando con unos vampiros en principio desaparecidos, ¿no? No es la premisa heroica de Dungeons and Dragons, pero igual está bueno también tener otras perspectivas. ¿Cómo lo preparaste eso? Siendo una campaña súper... que era un poco la idea, que fuera muy sandbox y que hubiera como una línea argumental de fondo, pero que los personajes tuvieran la libertad de ir para donde fueran. En general yo lo que trataba de planificar era un posible o dos posibles escenarios de combate. O sea, tratar de que por sesión hubiera escenarios. Vampire es un sistema que es mucho más social que D&D. Si bien D&D puede haber momentos sociales, Vampire está mucho más enfocado en ese sentido. Entonces trataba de pensar momentos donde los personajes pudieran interactuar de forma social y momentos donde fuera factible que se dieran combates. Como ya pensados, ok, si toman estas decisiones, se van a encontrar con estos muchachos acá, o se van a encontrar con estos muchachos acá, que puede terminar en combate o no, porque siempre pueden tomar la decisión de tomarse el palo, o siempre pueden tomar la decisión de tratar de escalar una alambrada y que los agarren los policías del otro lado. Y en general tomaba muchos elementos de lo que hubiera ocurrido en la sesión anterior, ¿no? Ok, claro. Los personajes hicieron esto, esto y esto. ¿Qué tiene sentido que intenten hacer después? Más allá que tienen libertad de hacerlo, ok, si yo tengo un personaje que sesión por medio tiene ganas de ir a hablar con fulanito, es como, bueno, ok, tengo que pensar, fulanito, ¿qué puede haber estado haciendo? ¿Dónde se lo puede encontrar? Si estuvo interactuando con alguien. Claro. Es un poco construir también esta idea del mundo viviente, ¿no? Que claro, el mundo avanza más allá de lo que hacen los personajes, ¿no? Es muy interesante eso. Quiero volver un segundito. Acá tenemos a Master Lirie. Saludos, el diálogo en medio de los combates también me cuesta mucho. Quisiera quitar esa parte tan mecanizada que tienen los combates en mis partidas. Primer mensaje de chat, muchas gracias por sumarte a interactuar. Sí, a mí me cuesta un montón. Acá Copro tiró un consejo, esto de anotarse quizás algunas frases para que diga el villano, especialmente en momentos específicos o si pasan cosas específicas. A mí me ha servido, pero la verdad a veces me olvido, incluso teniendo esas cosas anotadas. ¿Sabés qué hacía? Me hiciste acordar con esto, Master Liri, y ahora asociándolo a lo de Copro, porque Copro me dijo que roleaba en Roll20. Yo lo que hice, y me sirvió un poco, fue poner como si fuera un monstruo más, un token, pero solo visible al Master, o sea, invisible, en una esquina, que con la carita de un goblin sacando la lengua, y lo ponía en el orden de iniciativa en iniciativa 20. Y cada vez que llegaba a la iniciativa de ese monstruo, que los jugadores no la ven en el tablero de iniciativa, yo me acordaba de insultarlos un poco, ¿no? Digo, de joder un poco en eso. Eso me sirvió un poco, porque como, o sea, estuve usando la mecánica, o sea, lo que me hacía no usar el diálogo, que era la mecánica, el meterme tanto en la táctica en una partida así con un soporte digital, lo estaba usando en favor mío, diciendo, mirá, y me tiró una advertencia de, che, volvé al diálogo. Así que, ahí, y acá tenemos a MFB Juliancillo que dice, suele usar el humor, a veces en las líneas de texto suele funcionar, por supuesto, sí. Es muy divertido los intercambios humorísticos ahí. Si quieren, vamos ahora a ver lo que tenemos de Instagram, que hicimos una consigna amplia. En nuestro Instagram de Tomate, hace 2 días, hicimos como consigna
¿Qué quieren preguntar para preparar sesiones de rol o cómo las preparan ustedes? Y acá hay cosas interesantes. Por ejemplo, lo primero que nos comentaron es sobre soportes de aplicaciones que usa una persona. Usa una aplicación que yo también uso, que me encanta, que es Incarnate para los mapas. Es una muy buena página web donde pueden hacer mapas. Una wiki para el seguimiento de los personajes y un Discord para las comunicaciones privadas. Copro, vuelvo a vos. ¿Cómo manejas eso? ¿Los mapas los haces vos? ¿Los mapas los buscas en internet? ¿Cómo te llevas con eso? Los mapas, debo ser honesto, intenté hacerlos. De hecho, ocupé Incarnate un tiempo y fue un fiasco. Muy poco gusto visual. Tengo todo un tema ahí con el gusto en general, así como las apariencias. No sirvo. Así que he buscado y he recopilado. Tengo una carpeta con, no sé, muchos cientos de mapas categorizados. Me he dado el trabajo de darle así como, ya, esto es bosque, esto es Underdark, esto es aquí, esto es allá. Y recurro muchas veces a eso, o derechamente trato de buscar ese mapa en particular. Incluso he llegado a contactar artistas y entrar un poquito en esto de soltarles el dólar a través de sus Patreon, porque muchas veces los mapas incluso tienen el nombre de las personas ahí, quienes fueron los que lo crearon, y tú puedes ir y contactarte con ellos, pedirles algo en particular. He llegado a ese punto como para cosas muy especiales. Y para tomar notas, por ejemplo, tanto de lo que ya sucedió como de lo que estás pensando que suceda, ¿cómo lo escribís? Parece una pregunta estúpida, pero hay muchas maneras de hacerlo. Un blog de notas. Blog de notas. Así de vieja escuela, sí. Perfecto. Antes era un Word, de hecho, le ponía colores y todo, después me di cuenta que un blog de notas era aún más práctico. Yo también fui a hacer la simplicidad, ahora voy a contar lo que usé yo lo que usaba fue, lo que usé es un programa que se llama eWriter 5, que es un programa más que está como pensado para escribir un libro. Mirá vos. Que como las campañas muchas veces se piensan en arcos narrativos que están formados por diferentes sesiones, yo lo pensé de esa forma. Era como, ok, voy a tener un capítulo, que un capítulo va a tener tantas escenas, donde cada escena es una de las sesiones, y eso es lo que te permite, y tiene como varias solapas, donde uno es para poner lugares, uno es para poner personajes, uno es para poner objetos, si se haga falta. Como está pensado para que vos puedas escribir una novela y tener toda la información categorizada, me fue bastante útil. Es gratuito, te lo bajás gratis de internet, y sin ser una locura de herramientas, tenía como varias opciones esto, tipo, me preguntaban sobre tal personaje y yo capaz que no recordaba algo, tipo, iba rápido y tenía la información del personaje ahí habilitada, podía hacer interacciones con otros personajes, bastante útil. O sea que yo he probado muchas cosas y la inmensa mayoría las he abandonado en mi historia como máster. Lo que más usé lejos fue Word o equivalente y casi como un blog de notas, casi como lo dice Copro. Hoy en día, de hecho, lo que sigo usando bastante es Google Drive, pero porque me gusta tener todo ahí, porque ahora estoy cambiando entre PCs mucho. O sea, a veces lo hago cuando tengo un tiempo libre en el trabajo, sigo en el trabajo, entonces para no mandarme los archivos ni tener mucha complicación, listo, Google es lo más divertido. Pero probé muchas de estas cosas. Probé una aplicación que se llama Campfire, que está en Steam, creo que se puede comprar, que es también más o menos lo que decís vos, Santi, solo que no para escribir un libro, pero sí para crear un mundo. Es una aplicación de world building que te deja como ir armando los mapitas, los personajes, las distintas características de los personajes, líneas de tiempo, eso. Pero dije, está buenísimo, pero es como que me pide mucho. Eso es lo que me termina pasando, es como que exigen mucho de mí estas cosas. Probé también, que lo usé para escribir propiamente dicho, pero también para esto, una aplicación de escritura de libros, sí, que se llama Scrivener, que creo que es bastante conocida. Sí. Y lo que me está sirviendo un montón hace mucho tiempo, porque cambié la manera que tengo de preparar las sesiones, y después lo voy a contar, es una página que se llama Notion.so, o sea, Notion.so. Es una página de notas muy sencilla. Muy sencilla. O sea, porque también usé, por ejemplo, Trello, usé Slack para preparar cosas, ¿no? Y todo en definitiva me resultaba, a fin de cuentas, muy exigente. No era como que decía, le estoy poniendo mucho esfuerzo en esto, me está sacando hit points directamente, ¿no? Pero bueno, lo terminé así. Pasemos a otra pregunta. Acá.
una recomendación de uno de nuestros usuarios. Dice, si es una campaña nueva, uso una estructura inicial, o sea, preparo una estructura inicial teniendo muy en cuenta dónde van a empezar los jugadores, ¿no? Esto es un consejo muy habitual. Ahora le pregunto a Copro cómo lo hace, pero creo que él dijo algo parecido ya, que es el consejo de empezar en algo local, ¿no? Empezar de tipo una aldea y lo que tiene alrededor y punto, ¿no? ¿Vos cómo lo manejas esto, Copro? Para campañas, como de momento he jugado solo campañas homebrew, el enganche inicial decido un poco dejo que lo decidan un poco los jugadores. Les doy 2 opciones de que sus personajes, en el fondo, ya se conocían de antemano y tenían incluso a lo mejor un plan previsto, así como lo que pretendían hacer como paso 1 dentro de su vida de aventureros. Son amigos, son colegas, se conocen, tienen al menos una perspectiva de qué es lo que pretenden del mundo de la aventura. O yo preparo todo un hilo, un arco, un argumento que los sorprende a todos y los pilla a todos juntos, y ahí en ese momento ellos se conocen, y esa es la primera sesión. Les dejo esa apertura, y ambas funcionan bastante bien, sobre todo desde el punto de vista de la emotividad que provoca ese tipo de circunstancias. Absolutamente. Con el grupo de Feloberto, de hecho, ellos decidieron, ya, mira, andamos todos más o menos lo mismo, pero queremos que tú nos propongas algo en lo que nos conocemos, y ahí me dio la facilidad de buscar en sus trasfondos cuáles son sus intereses, cuál es la estructura de sus personajes, y inventar algo que fuera ad hoc o acorde a todos ellos. Súper interesante, porque a veces, viste, en el mundo de los juegos de rol se suele caer en dogmatismos. Esta es la manera de empezar una campaña, esta es la manera de preparar una sesión. Y acá Copro nos muestra que él mismo tiene 2 propuestas para los jugadores. Si quieren, empiezan ya conociéndose y nos centramos en esta aventura, en qué empieza a suceder. Y si quieren, hacemos que se conozcan, que obviamente vamos a tardar un poquito más, pero van a tener ese gustito de encontrarse, ¿no? en esta aventura, y de que empiecen acá sus historias, ¿no? Súper útil. En particular le agrego solo un asterisco, que es que para quienes corran one-shots, es súper útil hacerlos que ya se conozcan de antes, ¿no? Sí. Rápidamente, porque nos ahorramos en la one-shot el hecho de conocernos y todo esto. Tenemos una pregunta muy interesante en el chat de Master Lirie que dice: suelo jugar por Roll20 y algo que me cuesta mucho es manejar los tiempos de turno para cada jugador. ¿Qué suelen hacer ustedes para darle su momento de protagonismo a cada jugador? Bueno, acá hay 2 preguntas distintas, pero Copro, ¿vos querés responder algo de esto? Bueno, en general trato de mantener un margen de 5 a 10 minutos cuando son interacciones que los mismos jugadores buscan o desarrollan. Por ejemplo, están en el pueblo, yo quiero ir a comprar, yo quiero ir a hablar con la bibliotecaria, yo quiero, no sé, X cosa. No pasarme de 5 a 10 minutos, de hecho mantengo el ojo en el reloj, porque hay un cierto tiempo o un arco de atención que puede tomar una persona cuando tú le hablas. Claro. No es tan largo. Entonces empezar a mosquearle como la sesión a los demás porque te vas 15, 20, 30 minutos con uno solo, no es la idea. Y bueno, al principio me costó bastante llegar a eso. Es una de las cosas, sí, que aparte es una de las cosas que noto también, y es una crítica constructiva. Siempre cuando uno es novato como máster, es una de las cosas más difíciles esta. Así que vos, Master Lirie, si sos relativamente novato, esto tipo, ni te preocupes, lo vas a ir corrigiendo con la práctica. Es muy normal, vos estás concentrado en responder a lo que están haciendo los jugadores, que te des cuenta tarde que capaz estás dejando sin jugar, entre comillas, sin jugar, o sea, solamente como espectador, a otros. Es una cuestión también de apurar a los jugadores, en el mejor de los sentidos, ¿no? Digo, bueno, dale una decisión, pasa el tiempo, estamos en combate, hay que hacer algo. Bueno, en combate igual es distinto. Sí. Porque por lo que yo entendía, la pregunta era cómo darle un poco de luz a cada jugador. Pero en combate. Por eso hay 2 preguntas ahí. Sí. Entendí 2 preguntas yo. Uno dice turnos y por eso entendí combate. Claro. Pero contanos de combate, Copro, ¿cómo lo manejas en combate? En combate, cuando la gente se tarda mucho, ya pasando 1 minuto, 2 minutos, viejo, decídete. Claro. Porque si no, vamos a estar acá 2 horas en esto que no es el centro necesariamente de la atención. Impecable. Bien, Santi, ¿vos cómo lo manejas? Porque lo vas manejando un juego que no es de idea, así que es interesante verlo esto desde otra perspectiva.
hay una cuestión ahí respecto del combate. Sí, se da como de forma medio natural que un poco lo que dice Copro, tipo, si te estás retrasando mucho, tipo, bueno, y incluso yo creo que puede llegar a plantearse la opción del ultimátum. Es como, tipo, está bajando la mano y te da una trompada. Está bajando la mano y te da una trompada. Tipo, vas a hacer algo porque si no te comes la trompada. Como imaginarlo como es el combate. El jugador del que es su turno, todos los demás empiezan a moverse como en cámara lenta. Pero no están quietos, se están moviendo en cámara lenta. Si vos tardas mucho en actuar, el otro termina haciendo alguna acción si vos te demorás demasiado. Entonces pensaron en el segundo, tipo, ok, ¿cuánto tiempo? Y eso, nada, también depende del tipo de juegos que estés haciendo. El tipo de personaje, también hay una realidad. No es lo mismo jugar un caster que jugar un fighter. Tipo, el abanico de opciones que tiene uno del otro es distinto. Totalmente. Pretender que un caster decida en 5 segundos lo que tiene que hacer y tengo que ver los spells que tengo disponibles en principio. Totalmente, sí. Hay jugadores que son más rápidos y jugadores que son más lentos. Y respecto a de lo que pasa fuera de combate, en esto de dónde pones el spot, cuánto tiempo le das a cada jugador para que los demás no se aburran, hay una realidad y esa es la que es la más difícil de manejar, creo yo, que tiene que ver con lo extrovertido y lo carismático que sea cada persona, ¿no? Porque vos podés estar representando el jugador, el personaje que sea, pero vos sos como sos. Y hay personas que son más imaginativas y son más interesantes y generan situaciones más que hacen que ocurran cosas, y personas que son más quedadas, que son más calladas. Entonces, si uno quiere tratar de distribuir el tiempo de forma más o menos equitativa, tener cuidado con aquellos que chupan tiempo por la personalidad que tienen y personas que lo ceden. Es como, ok, si vos sabés que a un jugador le cuesta más tener ideas de qué hacer, capaz tener punteadas, como, ok, ¿cómo puede ayudarlo? Tipo, está medio trabado, bueno, y tal personaje, y le tirás una soga. Como ocurre muchas veces en teatro, cuando uno se queda medio trabado, que le soplan por atrás, tipo, claro, ¿por qué viniste acá? Tipo, como para tratar de traerlo de vuelta a la vida. Claro. Sí. Acá tengo una pregunta, más volviendo a la técnica, un segundito, de Tiwi16, que dice: hola, ¿qué opinan de la plataforma Fantasy Grounds Unity para Masters principiantes? ¿Alguno la usó? Yo la usé, pero si nadie la usó, hablo. A mí particularmente Fantasy Grounds, ninguna de sus dos versiones, tanto la clásica como la Unity, me terminó de convencer, pero voy a ser absolutamente sincero de que yo solo tengo experiencia fuerte con Roll20 y un poco con Foundry, por lo cual puede ser porque sea muy diferente a esos que no me termina de convencer. Si a vos te sirve, adelante, no creo que haga la diferencia. Lo que sí, ojo que como ese es un programa que se instala, que todos tus jugadores lo puedan correr. A diferencia de Roll20, que es relativamente casi en PCs viejas, aunque ande lento, anda. Fantasy Grounds Unity sí necesita un mínimo, pero no deja de ser un mínimo de PC detrás. Y para cerrar, una cosita que no quería olvidarme de la pregunta de Master Lirie, para darle momento de protagonista a cada jugador, hay un término que empezó a circular hace poco en redes que me encanta, que es, en español sería dispararle al monje, ¿no? Se usa para D&D, shoot the monk se llama, ¿no? Para quienes no lo sepan, los monjes en D&D pueden agarrar flechas con la mano, ¿no? Cuando son suficientemente de nivel suficientemente alto, ¿no? No tanto tampoco. 3, creo. La idea es no atacar solamente los puntos débiles de los jugadores. A propósito, ¿no? De sus personajes, obviamente. A propósito, atacar los puntos fuertes que los hacen brillar, ¿no? Y esta expresión, shoot the monk, es un poco, ¿no? Digo, el darle a los personajes, incluso en sus mecánicas, esos momentos de brillar. Deja que el pícaro tenga esa oportunidad de explorar silenciosamente de vez en cuando y resolver un problema por haber tenido esa posibilidad de asesinar a alguien importante. Dejar que tirarle muertos vivientes al clérigo y al paladín para que los destrocen, porque está buenísimo, tienen esas habilidades que están buenísimas. Disparale al monje, ¿no? Incluso fuera de combate, ¿no? Dale al estereotipo, ¿no? El bardo, gente a la que puedan convencer de locuras, ¿no? Y que puedan enamorar a una multitud.
ese tipo de cosas hace que brillen los personajes. Una muy buena, esta que quiero la opinión de Copro para esta que nos hicieron en Instagram. ¿Qué dice? Me cuesta mucho entender qué clase de partida debería generar para una party malvada. Súper interesante esto. Así que dibuje, maestro, porque acá yo no tengo idea. Te lo estoy tirando porque de verdad estoy pensando todavía. Si fuera para algo así como un one shot, la gente malvada por lo general no escatima en actos de violencia, en torturas, en sus métodos, pero no necesariamente va contra los buenos. Pueden ir contra otros malvados, más malvados, o que tienen mayor poder. Quieren escalar en su propia cadena alimenticia y van contra un pez más gordo. Totalmente. Por lo tanto, no necesariamente va a ser tan distinto preparar para una party buena como para una party malvada, solamente cambian sus motivos. Recientemente hice un one shot diseñado especialmente donde toda la party era malvada. ¿Cómo fue eso? Sí, fue muy entretenido. De hecho, unos amigos me aceptaron la idea de hacerles un one shot, porque me gusta de repente a ciertos grupos, sobre todo de amigos gamers, que nunca han tenido la experiencia de jugar rol, poder prepararles algo así como hecho a medida. Especialmente, mira, cabros, yo creo que esto lo van a disfrutar. Y le preparé una one shot que se llamaba El Amuleto Maldito. Básicamente, dos rufianes se habían hecho de un amuleto y no sabían cómo activarlo y fueron a molestar a un ermitaño loco, a un científico ya en sus años más seniles, para que se los activara. Y este amuleto le generó una maldición, una trampa. Y por obligación tuvieron que entre todos ayudarse para poder sacarle el amuleto que se lo estaba comiendo vivo. Tiramos un D4 y envejeció esa cantidad de años ahí mismo en el acto. Claro. Y eso pasaba cada una hora. Entonces el tipo entendió que tenía que sí o sí ir a la fuente de esto, y el amuleto más encima lo empezó a tauntear, era un objeto vivo, y le empezó a tirar mierda del dueño. Claro. Le empezó a decir como a picar guía. Y él con sus habilidades pudo descubrir dónde era, y esto era un torturador, un esclavista y este científico loco. Se fueron a meter a una mazmorra a tratar de darle camote ahí al tipo. Qué interesante. Esto, tiraste un montón de cosas súper interesantes para parties malvadas que quiero recapitular. Esto de que no necesariamente tienen que pelear contra los buenos, muy claro. Interesante. Segundo, el énfasis en la motivación. Digo, que sean malvados no quiere decir que no tengan motivación. Todo lo contrario, tienen motivaciones que a veces no estamos acostumbrados a ver. Motivaciones propias puede ser que, un ejemplo, ¿no? Digo, guerra de malos contra malos. Quizás son los rebeldes en un reino que es malvado, y ellos son también malvados, pero quieren ser los que estén arriba de una vez por todas. Por supuesto. O también otra que ahí ya la mencionaste más, la motivación extrínseca. Ustedes tienen que hacer esto y si no va a haber consecuencias. El famoso Suicide Squad, ¿no? En definitiva, no deja de ser esa idea, ¿no? En este caso yo ocupé la idea de que si no colaboraban, el científico malvado iba a fallecer. Claro. Ahí mismo. Absolutamente. Y estos tipos que tenían este amuleto iban a perder su recompensa de haberlo robado. No fue fácil tampoco. Sí. Gracias por el follow, Cari Fluffy. Estamos hablando con Copro de cómo preparar una sesión de rol. En este momento le acabamos de preguntar cómo hacer para preparar una con una party malvada. Sí, incluso los objetivos pueden estar alineados de forma fortuita con gente buena. No sé. Hay un malvado. Sí. Un segundito, Santi, que tenemos un rey de Broadcastle. Muchísimas gracias por el rey, querido. Estamos acá hablando con Copro de cómo preparar sesiones de rol. Estamos hablando justo recién de cómo preparar una sesión de rol si vamos a jugar con una party malvada. Tema harto interesante. Así que en eso estamos en esta charla de hoy. Si tienen alguna pregunta sobre preparar sesiones, tanto desde lo narrativo como desde lo técnico, recién hablamos de qué programas usar, cuáles no, cuáles nos gustan más, cómo tomar notas, o desde lo narrativo, cómo pensar lugares, villanos, qué hacemos con una party malvada, bienvenidos, hagan las preguntas que quieran aquí en el chat y las vamos a ir abordando. Santi, perdón, te interrumpí. No, decía que una party malvada puede tener sus intereses alineados con gente buena de forma fortuita, porque capaz que hay una super mega lich que va a acabar el mundo y lo va a hacer explotar. Y vos, por villano que seas, por evil que seas, vos también te morís y vos no estás interesado en morirte. Entonces, y mirá, tengo que pelear con estos
chupacirios porque si no me muero yo también. Y bueno, habrá que arreglarse con los chupacirios para que no me maten. Absolutamente. Tipo, cuando alguien... la idea esta harto conocida de el enemigo de mi enemigo es mi amigo también. No hace falta ser bueno para tener que enfrentarte a un villano más grande. Cacha que en la sesión que me pilló Santi organizando esa vez, una de las parties eran los villanos de un reino, era básicamente la guild de ladrones, y la otra party eran los Royal Guards. Y un grupo de cultistas muy locos llaman a un tarrasque en el medio de la ciudad. Tranca. Todos alinearon, y de hecho ahí los malvados, que eran la guild de ladrones, se alinearon con los Royal Guard y ayudaron a matar al tarrasque. Qué interesante, siempre el tarrasque nunca puede fallar. Sí. Acá Master Liria nos dice: justo estoy llevando una party donde son villanos, sirven a una reina que es malvada a ojo de sus enemigos, pero desde la perspectiva de los jugadores son acciones razonables para proteger el reino. Esto es muy interesante, es un tema, ya estamos entrando ya en el tema de tipo la maldad en los juegos de rol, pero ¿por qué no? Ya estamos, ¿no? Digo, ¿qué importa? Que es que alguien sea malvado no quiere decir que sea ilógico. Todo lo contrario, muchas veces un buen villano malvado es un villano que la parte dice: uff, lo que está haciendo es terrible, pero tiene razón este tipo. No veo fallas. Es lo mejor que te puede pasar como máster, porque vas a generar un conflicto donde van a decir: che, pero ok, capaz no de esa manera, pero este tipo tiene razón en lo que está haciendo. Y es un conflicto moral súper interesante ese. Copro, perdón, te interrumpí, que querías decir algo. No, te encuentro toda la razón. Es como el legal malvado, es Palpatine en todas sus letras. Él busca la paz, pero a través de sus propios medios, y no escatima en derramar toda la sangre que sea necesaria. Absolutamente. El efecto que tuvo Thanos cuando apareció por primera vez, ese tipo... claro, ok, entiendo qué está queriendo hacer. Capaz que no está bueno esa forma de hacerlo y podemos discutir los medios. Pero sí, cuando vos lográs que los personajes, que los jugadores empaticen con algún aspecto del villano, le da una profundidad, le da una tridimensionalidad al villano que hace que sea mucho más rico el conflicto. Absolutamente. Tengo una muy buena pregunta de Tiwi16. ¿Hay alguna clase que sea más conveniente? Estamos hablando de clase de D&D, supongo, ¿no? ¿Hay alguna clase que sea más conveniente para villano que otra? ¿O es mejor elegir un monstruo del libro de monstruos? Para mí, puedes hacer un villano de lo que quieras. Incluso un villano que sea un plebeyo nivel 1, ¿sí? Si lo manejas bien, tranquilamente lo puedes hacer. Pero, Copro, no sé si acá tenés, porque puede haber también recomendaciones. Hay clases que son muy interesantes, por supuesto, los magos, ¿no? Un bardo villano puede ser brillante, un bardo malvado, que tenga todo el pueblo a su favor y no lo podés matar porque te vas a poner a todo el pueblo en contra. Tremendo. Pero bueno, Copro, no sé qué querés responderle a ti y si... Yo el consejo que daría sería situarlo en el contexto. Si es una campaña larga, bueno, a lo mejor el setting va a llamar un poco a lo que tú puedas aplicar. Claro. Si estamos hablando de un lugar muy tecnológico, podría ser un artificer o no sé, habría que abocar también algo que me gusta mucho hacer con los jugadores, sobre todo para campañas largas, es preguntarles cuáles son sus videojuegos favoritos, sus libros favoritos, sus películas favoritas, y lo anoto. En la sesión 0. Justo eso que decís, Copro, me lleva a una de las mejores preguntas que nos hicieron y que la que más quiero escuchar de vos, que nos hizo un amigo, el Bardo del D&D, que súper recomendamos su cuenta de Instagram de Puel, el Bardo del D&D, lo pueden buscar en Instagram. Él sigue todas las noticias de D&D. Y mirá la pregunta que nos dejó para esta entrevista con vos, que es: ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? Porque justo de eso estabas hablando. Así que, ¿cómo te inspirás? Yo me había olvidado de preguntar eso, súper importante. Perdón, te interrumpí. Terminá tranquilo, perdón. Va al caso. En algún momento me di cuenta de esta pregunta tan fácil y tan obvia, que es: ¿cuáles son los mundos de fantasía favoritos de la gente que se van a involucrar conmigo? Para entender qué tipo de locaciones les gustan, qué tipo de personajes les gustan. De hecho, me gustaría, Fede y Santi, si muy brevemente me podrían responder cuál es su mundo de fantasía favorito. Uf, que es una pregunta tremenda. Yo te digo Star primero Wars, que se te venga. Por ejemplo. Primero te digo Star Wars. Santi. Uno solo tengo que elegir. Paso. Y yo creo que de los que más he disfrutado leer... o ver o jugar, puede ser de cualquier género, da igual.
Creo que Harry Potter. Harry Potter. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que armarles una campaña a ustedes, seguramente que incorporaría elementos de la fuerza y elementos de los droides y de los viajes interplanares y todo, y de la magia y de las escuelas de magia, y habría una escuela a lo mejor intergaláctica de magia donde se crearían estos Jedis que saben hacer hechizos, y habría una mezcla un poco de todo eso, y ahí rápidamente tienes a Voldemort, a Palpatine, o a villanos menores, Gradius, ¿no es cierto? Darth Maul. Tienes para jugar y para inventar todo lo que tú quieras. Las varitas de luz, nos dice Lito desde la cuenta. Varitas de luz, dice Lito desde la cuenta oficial de Tomate. Acá Tiwi dice La Guerra de las Tormentas de Sanderson, el Stormlight, acá lo tengo. Gran novela. Me gustó más la primera de estas que la primera de Mistborn. Por cierto, que Santi también es gran lector de Sanderson. Deja de bastardear Mistborn. Terminalo primero. Sí, bueno, nada, no importa. No es una discusión a la que vamos a entrar ahora. Y tengo otra que va a también de Puel, otra pregunta muy interesante que a veces la dejamos de lado. Es muy importante esta pregunta, en especial para Masters novatos. Algo que suele pasar, y perdón que voy a hacer una breve introducción, es que los Masters nos quemamos. Sufrimos lo que se llama, que pasa en los trabajos, pasa en muchas partes de la vida, pero también en el arte de masterear, lo que se llama el burnout, ¿no? El uno se cansa de masterear, realmente se agobia, ¿no? Es como que se queda quemado, esa es la palabra y la traducción, ¿no? Y acá Puel hace una pregunta muy interesante, ¿se puede evitar? ¿Hay alguna manera o algo que hagas cuando preparás para no sentirte agobiado en la preparación de sesiones? Es muy interesante esta pregunta, Puel, te la agradezco porque no se me hubiera ocurrido nunca para este tema. Así como evitarlo del todo, difícil, porque uno, aparte de ser máster y de tener eso en la mente, ¿no es cierto? Y las ganas de jugar, tiene un montón de problemas, trabajo, vida social, etcétera. Todo va sumando y depende, yo creo, un poco del estado de ánimo general de la persona, es cómo va a tener su mente preparada para este proceso creativo. Recordemos que el humano y su cerebro están preparados para estar o en alerta o en un estado más creativo. Y si la vida en general no te deja estar así como relajado en el ocio y pensar, obviamente se puede volver agobiante. Mi consejo es, en el caso de que no lo puedas evitar, ser franco con los jugadores y explicarles de que no lo estás pasando bien, de que no estás en tu momento, y darte una pausa. Absolutamente. Porque en general el tema del Calabozo y Dragón, el rol, lo desarrollamos para, bueno, pasarlo bien. Entonces, si el máster no lo va a estar pasando bien porque está lleno de mierda en la vida en general, es necesario detenerse. Totalmente. Darle a lo mejor el pase a que alguno de los jugadores se atreva y haga un one shot o intente masterear, siempre es divertido. Pero el burnout, para poder evitarlo del todo, tendrías que ser un genio de la escritura, tener mucho contenido preparado o incluso tener una campaña comprada, ¿no es cierto? Unas minas de Fandelver o algo ya donde viene todo. Y te digo que ni siquiera. Y así todo podría. Sí. Yo juego muchas campañas mastereo, los chicos lo saben. Santi está jugando la segunda que está haciendo conmigo de estas ya escritas de Pathfinder, y eso no quita que uno se pueda quemar. Siempre hay como salidas, ¿no? El tratar de darle un giro creativo a las cosas. A veces, viste, uno si se aburre de cómo viene algo, si es una campaña que no está obligada a seguir una dirección por la historia, por cómo viene, uno puede desviarla hacia algo diferente para cambiar un poco el aire, tomarse una pausa, ¿por qué no? Que un jugador masteree algo brevemente entre una parte y otra de una misma campaña para no abandonarla, o terminar la campaña, ¿por qué no? Si realmente no se la quiere seguir más. Son dos cosas muy interesantes, ¿no? Pero también importantes. Copro, me gustaría que cederte el espacio para que si hay algún consejo, algo que no hayamos tocado, algo que quieras transmitir a quienes quieran preparar sus sesiones, sean principiantes o gente ya experimentada, cualquier cosa que quieras agregar para ir cerrando el stream con tus palabras, que sos nuestro invitado, por supuesto, y a quien vinimos a escuchar. Creo que una de las cosas más importantes y que me costó un poco al principio adoptar es no hacerlo, no preparar las campañas o las sesiones con una expectativa de qué es lo que pueda pasar. Tú preparas lugares, preparas situaciones, preparas personajes, pero no puedes pretender que las cosas salgan acorde a tu plan. Totalmente. No hay un guión, hay una estructura general, hay anotaciones, hay de pronto diálogos, cosas que tú puedes ir incorporando,
pero no te frustres si algo de lo que preparaste, por ejemplo, no ve la luz en esta sesión. Perfectamente tú puedes darle otro sabor y incorporarlo luego en otro lugar, o no sé, pretendías que los chicos se interesaran mucho en este NPC fantástico que creaste y que estaba en la esquina de la taberna, súper misterioso, y no le inflaron bola, guárdalo para otro momento. A lo mejor ese NPC sí tenía algo importante que decirles a los chicos respecto a algo que iba a pasar, no le inflaron bola. Bueno, eso igualmente sucede. Lo que hablaban ustedes del mundo vivo. Si los jugadores no intervienen en las acciones, no quiere decir que necesariamente no suceden. Por lo tanto, todo lo que uno prepara como máster puede tener un uso. Todos los mapas que tú encuentres, todas las situaciones o los encuentros pueden ver la luz, pero no las fuerces. Si no sale natural, los jugadores igual se pueden ir dando cuenta, y eso es detrimental para la sensación de agencia. No romperla, al menos para mí eso es como súper consejo de último minuto. No desesperar, todo lo que preparaste puede ver la luz en otro momento. No lo fuerces. Absolutamente. Eso de que todo se puede reutilizar es muy cierto, ¿no? Siempre se le puede volver a meter en otro momento. Siempre sirve, ¿no? Nunca es esfuerzo, o casi nunca por lo menos es esfuerzo en vano. Es un gran consejo de preparación, ¿no? Bueno, de nuestra parte, Copro, te súper agradecemos el haber venido acá. La verdad que súper interesante la charla. Podríamos estar horas hablando de este tema. Sí, se puede abordar de todos lados. Muchas gracias a los que estuvieron en el chat. Gracias, Santi, también, que se sumó a esta entrevista. Grandes preguntas en el chat. Espero que les haya servido. Ahí tenemos las redes de Copro. Lito, si las podemos volver a tirar. Salieron hace un ratito, pero si las podemos volver a tirar ahora al final del stream. Ahí para que también lo sigan en su Twitch y en su Instagram. Y por supuesto, Copro, entiendo que si te quieren preguntar algo de esto, te lo pueden preguntar ahí o en un vivo o en algún momento. Sí, estamos jugando 2 campañas, lunes y miércoles, entonces ahí obviamente hay un poquito menos de interacción con el chat, pero los otros días igual estoy a este mismo horario en Twitch. Muchas gracias, Jimwe, por todos los subs que regalaste. Muchísimas gracias. Se súper agradece, nos ayuda un montón a seguir haciendo buen contenido. Muchas gracias. Y bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron viendo. Nos volvemos a ver el viernes con la campaña de Ixalan en el mundo de Magic the Gathering, ¿sí? Dragones, dinosaurios, piratas y de todo lo que hay ahí en el mundo de este juego de cartas, pero que también tiene su propio setting de D&D, lo mastería Peter. Nos vemos el sábado a la noche después de nuestro evento presencial. Nos vemos el sábado a la noche con nuestro evento presencial, perdón. A la mañana, perdón, con nuestro evento presencial. Y a la noche después del evento presencial, costó, perdón, pero ahí salió. Después del evento presencial, a la noche nos vemos con Concilio del Sur. Acá vamos a estar comentando un video de Abria Ishengar, de Brendan Lee Mulligan y también de Matt Mercer, por supuesto, sobre mastereo. Así que vamos a seguir un poco en la misma temática. El domingo en nuestro Discord tranqui, para el que se quiera sumar, vamos a estar hablando de masterear, de cómo empezar a masterear, y especialmente desde una visión no dogmática, sacarse los miedos, ver que no es tan difícil ponerse del otro lado de la pantalla y empezar a dirigir a los que quieran ser tus jugadores. No es tanto tema. Pero bueno, nos vamos a ir con un raid a los amigos de Reroll, ahí en México, que están jugando una campaña con su sistema Médula, que lo hemos probado, lo he mastereado yo, súper recomendado, un sistema casi OSR, diría, bien letal, súper interesante. Vayan a verlo, a chusmear un poco cómo es ese sistema, y ya saben, si querés pasarla bien, si querés aprender un poquito más de rol, como aprendimos hoy con Copro, vení acá y tomate 20. Nos vemos la próxima, muchachos. Chau. Adiós.